Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, verso 20 y verso 21. Palabra de Dios. En segunda de Timoteo, alabado el nombre del Señor. Aleluya. Capítulo 2, verso 19 al verso 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, unos son para honra y otros son para deshonra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Que Dios añada bendición a sus santas palabras. Pueden tomar asientos, amados, en esta noche. Sea Dios glorificado para siempre. Una porción bíblica importante. Toda palabra de Dios es importante. Sea que hable el tema de la santidad o del arrepentimiento, o del amor o de la misericordia, toda palabra de Dios es de bendición a nuestras vidas. Sea Dios glorificado. Aunque yo he dicho que Dios tiene gente que lo ha escogido con un propósito de una línea de mensaje, y hay personas que Dios lo ha escogido para aplicar mensajes de arrepentimiento, mensajes de exhortación, mensaje para que la gente deje el pecado y el mundo y se convierta a Jesucristo. Tiene otros predicadores que Dios lo usa para traer restauración a los caídos, levantamiento a aquellos que han dejado al Señor, aquellos que están débiles. Hay otros que Dios levanta con un mensaje de amor para traer consolación, mensaje de misericordia, un mensaje que se predica con el propósito de que los hermanos tengan amor y misericordia con los amigos, con los inconversos, con los pecadores y también con los hermanos débiles dentro de la iglesia. Todos estos mensajes son inspirados por Dios. Lo que pasa que como vasos que somos del Señor, cada vaso tiene un trabajo que hacer en la obra de Dios. Cada vaso, cada instrumento es usado por Dios en la forma que Dios quiere usar a esa persona. Aquí dice que en una casa grande hay muchos utensilios, muchos vasos, ¿verdad? Muchas vasijas. O sea que no hay una sola vasija, sino que hay muchas clases de vasijas en la casa de Dios. Una casa grande está figurando la iglesia de Jesucristo, que es una casa grande, que es una casa poderosa, que tiene muchos instrumentos, muchos vasos, mucha gente diferente, que piensan distintas, que buscan a Dios de unos con más, otros menos, pero son vasos que están dentro de esa casa grande. Sea Dios glorificado para siempre. Usted hoy es un vaso en la casa de Dios, porque usted está aquí sentado y usted es un vaso en esta noche dentro de la casa grande de Dios. Usted es un vaso. Sea Dios glorificado para siempre. El asunto que dentro de esta casa grande hay diferentes vasos, pero esta porción bíblica comienza con una porción muy fuerte. En el verso primero que leímos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre
Señor. Sea Dios glorificado para siempre. El sello de Dios está firme, la decisión de Dios es firme. O sea, que no es una decisión de que hoy diga una cosa y mañana dice otra. El sello de Dios en cuanto a la santidad está firme, no se cambia, es invariable. Dios te va a pedir santidad hoy y te va a pedir santidad mañana y te va a pedir santidad el mes que viene y te va a pedir santidad el año que viene, y dentro de 100 años Dios va a seguir firme en lo que dice su palabra. No cambia, la palabra de Dios no cambia. El hombre cambia, pero Jehová no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No podemos esperar que Dios cambie su palabra para nosotros estar cómodos o sentirnos bien. No, la palabra de Dios ya es firme, ya está establecida, que sin santidad nadie verá al Señor. Sea Dios, un aplauso a Jesucristo, sea Dios glorificado. Sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque se multiplique la ciencia y aunque se multiplique la iglesia, el número de vastos y de personas, de obreros, de líderes, de pastores, de evangelistas, aunque haya un crecimiento grande en la obra de Dios y aunque la ciencia se multiplique con muchos científicos y predicadores muy avanzados en la ciencia y en el conocimiento, no podrán cambiar la palabra de Dios, no podrán cambiar lo que ya Dios ha establecido. El problema de la iglesia de hoy es que mucha gente han cambiado la palabra de Dios por la palabra del hombre, por la decisión humana, por lo que el hombre cree, por lo que el hombre piensa, por lo que el hombre ha estudiado en la universidad, en la escuela, en los seminarios, en los institutos, que han predicado un evangelio fácil, un evangelio sin santidad, un evangelio de conocimiento, un evangelio que lleva al cielo a toda la gente. Pero aquí dice bien claramente que Dios está firme, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a su pueblo, conoce el Señor a los suyos, y apártese de toda iniquidad del que invoque el nombre de Jesucristo. Nadie podrá cambiar ese fundamento, nadie podrá poner otro fundamento que el que está ya puesto. Dice la Biblia que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los hombres podrán cambiar muchas cosas, pero Dios seguirá diciendo lo mismo todos los días. Sea Dios glorificado para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, hermanos, que entendamos que Dios no cambia. Que Dios no cambia. El evangelio que se predicaba hace 30 o 40 años no es el evangelio que se predica en este tiempo. Este tiempo no se está predicando el evangelio que se predicaba en los años pasados, porque en los años pasados se predicaba arrepentimiento, santidad, la gente oraba, la gente ayunaba, la gente vivía una vida consagrada totalmente al Señor. Pero en los últimos años, en la nueva generación, los nuevos líderes que han surgido han ido cambiando, han ido transformando el evangelio en una simple religión, en dogmas de hombre, y han quitado la santidad y la demanda de Dios. Sea Dios glorificado para siempre, porque se ha despertado en muchos concilios, en muchos líderes, en la ambición de tener una iglesia grande, una iglesia poderosa, una iglesia de miles de miembros, y no están contemplando que la gente debe arrepentirse, que la gente debe convertirse a Jesucristo, que la gente debe buscar a Dios para salvar su vida, para salvar su alma, para entrar en la presencia de Dios. Tenemos que predicar un evangelio que se salve la gente, un evangelio que le asegure la vida eterna, la salvación, no un evangelio cómodo, no un evangelio fácil, no un evangelio para perder el tiempo cantando coritos, sino un evangelio que cambia y transforma el corazón del hombre. Sea Dios glorificado para siempre. Pero hoy se nos ha metido una ambición de gente, de tener mucha gente y mucho pueblo, y hemos ido quitando los mandamientos de Dios
y poniendo a un lado la Biblia. Y ya nosotros lo que estamos predicando es lo que nosotros creemos y pensamos y lo que nos conviene. No lo que le conviene a Dios, sino lo que nos conviene a nosotros como institución humana establecida. Y la gente lo que quiere es tener mucha gente en sus congregaciones para tener grandes proyectos, para hacer grandes edificios, grandes obras, para tener una entrada grande en finanzas, para decir yo soy el pastor más grande de la comunidad. Yo tengo 1000 miembros, yo tengo 2000, 3000, 5000 miembros. Pero nos convertimos como una iglesia católica, como una iglesia, la universal que llaman, una iglesia que la gente entra, amén, nada más para oír una misa, para oír un responso, para oír y ver una ceremonia, pero no hay convicción, no hay arrepentimiento. La gente sale de la iglesia a pecar, sale de la iglesia a practicar los malos, sale de la iglesia como si no fueran creyentes, como si no fueran cristianos. Son cristianos en la iglesia, pero fuera de la iglesia no les sirven a Dios. Sea Dios glorificado, el Señor reprenda al diablo. La iglesia de Jesucristo tiene que ir en santidad dentro de la iglesia, en santidad en la calle, en santidad en la tienda, en santidad en el trabajo, en santidad en donde quiera que se presente un hijo de Dios. Debe dar testimonio de haber nacido de nuevo, debe dar testimonio de que Cristo vive en su vida y que no es igual que los pecadores, que no es igual que los inconversos. Nosotros somos luz en medio de la tiniebla. Donde llega un hijo de Dios tiene que alumbrar la luz de Cristo, tiene que verse la gracia de Dios, tiene que verse el fruto del Espíritu Santo en esa persona. Pero ahora en la calle usted no sabe quién es evangélico, quién es esta religión o quién es aquella, porque nos confundimos con el mundo. Porque dice la Biblia, conviértanse ellos a ti, a nosotros, y tú no te conviertas a ellos, sea Dios glorificado. Y el mundo se ha metido en la iglesia. En vez de nosotros ir al mundo a buscar las almas, el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Y como esta carne lo que le gusta es el mundo. Y le gustan las obras del mundo. Porque la Biblia dice que la carne no puede agradar a Dios. Como la carne no puede agradar a Dios y somos débiles, a la gente le gustan las cosas del mundo. Imitar a los pecadores, imitar las modas que salen, imitar a la gente que no conocen a Dios. Y cuando vemos a la hermanita y los hermanos imitando al mundo, hay hermanos que tienen unos recortes que parecen diabólicos y satánicos. Sea Cristo glorificado para siempre. Hay gente que tiene, hay hombres que tienen atarete guindando y tocando en la iglesia. Hombres que parecen mujeres disfrazados. Mi hermano, ¿qué clase de cristianismo es este? Es que le hemos abierto la puerta al mundo, le hemos abierto la puerta a Satanás para que Satanás entre a la iglesia, haga y deshaga en el templo de Jehová. Pero llegará la hora que la ira de Dios descenderá sobre su pueblo, sobre la iglesia. Y los primeros culpables serán los pastores y los líderes que han permitido que el mundo se meta a la iglesia. Sea Dios glorificado para siempre. La ira de Dios vendrá tarde o temprano y hará juicio. Y la Biblia dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Nosotros seremos los primeros que entraremos en el juicio de Dios, porque somos los que tenemos la palabra, tenemos la Biblia, conocemos la verdad del Evangelio. Y por eso el juicio comenzará por la casa de Dios. Nosotros tenemos que ser ejemplo al mundo, a los pecadores. Pero como dije, la carne lo que le gusta es las cosas del mundo. Y cuando se levanta una iglesia y cuando la gente le dice a los miembros, tú puedes estar aquí como tú quieras, tú puedes ser miembro de la iglesia, no importa cómo tú vistas, cómo tú andes, cómo tú hables, cómo tú caminas, entonces se abre la puerta de la iglesia y es como si usted le abriera la puerta a Satanás para que todo el mundo entre a la iglesia. Y cuando venimos a ver, entonces la iglesia cae en una decadencia espiritual terrible. Entonces se mete el mundo, se mete la carne y entonces la gente lo que le gusta es imitar lo malo.
La gente lo que le gusta es copiar lo que no es de Dios. Pero lo que es de Dios, la gente no le gusta copiarlo. No quiere ser como el hermano que está orando. La gente no quiere ser como el hermano que está santificado. No quiere ser como el hermano y la hermana que han consagrado su vida a Dios. Sino que la gente está buscando el que está en la carne, el que está corrupto, el que está desviado de Dios, para entonces seguirle los pasos al descarriado, al que vive la carne. No, vamos a reprender al diablo y vamos a someternos a la palabra de Dios y vamos a buscar a Dios en santidad y pureza, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sea Dios glorificado para siempre. En este pasaje bíblico estamos en una casa grande. La casa de Dios es una casa grande donde hay muchos vasos en esa casa. Muchos vasos hay en esa casa grande de Jehová. Y hay vasos de oro. Hay vasos de plata. Hay vasos de madera. Y hay vasos de barro. Hay una mezcla terrible. Dentro parece que hay una mezcla. Pero aquí dice el Señor que no son iguales. A pesar de que en la casa grande hay todas clases de vasos, el oro, la plata, la madera y el barro. Sin embargo, cada uno tiene su trabajo dentro de la casa de Dios. O sea, hay una clasificación de parte de Dios de los vasos que hay en la iglesia. Quiere decir que todos los hermanos en la iglesia no son iguales. Hay vasos de honra y dice aquí que hay vasos de deshonra. Dentro de la casa de Dios tiene que estar consciente que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Lamentablemente no debiera ser así, pero así es, que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Sea Dios glorificado. Vasos que honran a Dios y vasos viles. Los vasos viles son los que viven en el mundo, en la carne, que el diablo lo usa, que son instrumentos de Satanás, que son gentes débiles, que caen en pecado continuamente. Sea Dios glorificado para siempre. Y esta palabra es fuerte en un área y es también misericordiosa en otra parte. Sea Dios glorificado. Porque aquí hay una clasificación, pero yo quiero tocar unos textos bíblicos más y pasajes bíblicos que tienen un poco que ver con esta situación de los vasos al Señor. Vasos de oro, de plata, de madera y de barro. Sea Dios glorificado para siempre. Cuando hablamos de vaso, estamos hablando del instrumento que Dios usa. Los instrumentos que están para ser usados por Dios. Alabado el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de una iglesia conservadora, es porque nosotros creemos en lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que el Dios de paz os santifique por completo. Que el Dios, dice 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz os santifique por completo. Alma, cuerpo y espíritu. Quiere decir que Dios no que te santifique un pedacito. Que el Dios de paz os santifique por completo. Por dentro y por fuera. Sea Dios glorificado para siempre. Los vasos de Dios tienen que estar limpios por dentro y también tienen que estar limpios por fuera. Sea Dios glorificado, porque dice el Dios de paz te santifique por completo. Una obra completa. Dios no hace una obra a media. Dios la hace completa. Él la quiere completa. El Dios de paz te santifique por completo. Alma, cuerpo y espíritu. Si es que Dios te demanda que el vaso tiene que estar limpio por dentro, pero también debe estar limpio por fuera. Sea Dios glorificado para siempre. ¿Por qué el vaso debe estar limpio por las dos partes? Porque usted como vaso, dice la Biblia, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como vaso aquí en la casa de Dios somos el templo donde vive Dios. O sea, que Dios no es que vive en esta pared, dentro de esta pared.
Dios vive dentro de cada individuo, de cada persona que es templo de Dios. Dice, vosotros sois templo de Dios. Así que lo dice, ¿verdad? Que nosotros somos templo de Dios y que Dios habita, ¿dónde? En nosotros. Y dice la palabra de Dios que el que viole el templo de Dios, Dios lo destruirá. ¿Será eso verdad, hermano? Sea Dios glorificado. Esta es la Biblia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3. Voy a leer Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Alabado el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Sea Cristo glorificado. Dice aquí la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sea Cristo glorificado para Dios. Mira qué escritura tan fácil que hasta una persona que no haya ido a la escuela nunca lo entiende. No sabéis que soy templo de Dios, vaso de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, en otras palabras, si usted le da un uso malo a ese templo, si usted usa mal ese vaso, que es el templo donde Dios habita, eso es lo que quiere decir. Usted como vaso es un templo donde Dios habita, donde Dios mora. Si usted destruye ese templo, o sea, si yo uso mi templo en cosas malas de pecado, si uso mi templo, mi vaso, que es templo de Dios y que Cristo vive en mí, si yo lo uso para la carne, para el pecado, para la maldad, estoy dando un uso contrario a la voluntad de Dios a mi vaso, a mi cuerpo, a mi templo, donde habita el Espíritu Santo. Nosotros somos cualquier cosa, nosotros somos algo especial. Somos el templo donde Dios habita. Somos el templo donde se mueve el Espíritu Santo. No somos cualquier cosa. Somos el templo donde habita Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Por eso dice, no sabéis que vosotros sois. O sea, ustedes ignoran que son templos de Dios. No ignoráis que somos templos de Dios y que Dios habita en nosotros. Que si alguno destruye el templo, le da mal uso al vaso. Dice aquí, Dios destruirá al templo. Bueno, este pasaje es un poquito bastante fuerte, ¿sabes? Si alguno destruye el templo de Dios, destruye su vaso. Destruye el lugar donde Dios habita. Si comienza a practicar el pecado y no limpia su cuerpo, por dentro y por fuera, como dice Tesalonicenses 5:23, que el vaso tiene que estar limpio, alma, cuerpo y espíritu. Y aquí dice que somos templos de Dios. El vaso es templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios destruirá el tal, lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que nosotros, muchos que queramos negar la Biblia y huir de la palabra de Dios, Dios sigue firme diciendo que su palabra, en su palabra, que Dios es santo y que nosotros tenemos que una vida en santidad y que nuestro vaso tiene que estar limpio por dentro y por fuera. Sea Dios glorificado. Que no podemos dar un uso equivocado a nuestro
nuestro templo, a nuestro vaso. Por eso le dijo el Señor a los fariseos: limpiad el vaso por dentro primero y se limpiará por fuera. No le dijo límpialo por fuera y se limpiará por dentro, no. Límpialo por dentro, conviértete, arrepiéntete, nace de nuevo, deja que Cristo entre a tu vida. Y cuando Dios cambie tu corazón, cambie tu mente, cambie tu vida, el cuerpo automáticamente cambiará. Sea Dios glorificado para siempre. Porque la santidad sale de adentro hacia afuera. Yo no puedo estar en santidad con un cuerpo sucio, apestoso y asqueroso. Si estoy limpio por dentro, también me voy a limpiar por fuera. Oh, gloria al nombre del Señor. Sea Cristo glorificado para siempre. Es necesario que nosotros entendamos que los vasos, como creyentes que somos, tienen un propósito y un uso de parte de Dios. No somos vasos simplemente por ser vasos, sino que somos vasos porque Dios lo va a usar en su obra, adorando en alabanza, cantando, predicando, orando, haciendo el bien. Usted no es un vaso para estar aquí sin hacer nada. Usted es un vaso porque Dios te necesita para usarte en una misión, en un trabajo. Sea Dios glorificado para siempre. Y cuando un vaso ha sido dedicado a Dios, por eso que dice la palabra que nosotros somos santos, que quiere decir separados. Es lo que quiere decir santos, separados, apartados, puestos aparte. ¿Por qué se pone aparte? Porque se pone aparte para el uso de Dios, para el uso de la obra de Dios. Entonces, cuando dice yo soy santo, o la iglesia es santa, quiere decir que la iglesia ha sido escogida del mundo, separada del mundo, del pecado, para ponerla aparte. Son vasos escogidos. Este vaso va aquí. Porque este vaso que va a ser usado por Dios no puede estar en medio del mundo haciendo cosas del mundo. Tengo que sacarlo de ahí, limpiarlo, purificarlo y ponerlo aparte. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces, esos vasos que son puestos aparte son exclusivamente para el uso de la obra de Dios, del trabajo de Dios. Entonces, esos vasos que han sido escogidos para Dios, separados para Dios, no se le puede dar otro uso que no sea lo que Dios ha establecido, lo que es lícito, lo que está dentro de la ley divina, lo que está dentro de lo que Dios ha establecido, porque ese vaso ya no se gobierna, ese vaso no se manda, ese vaso está en la mano de Dios para hacer lo que Dios le mandó hacer. Sea Dios glorificado. Por ejemplo, un instrumento, no tiene que ser una persona. Yo soy un instrumento, yo soy un vaso, usted es un vaso, hermano es un vaso, todos somos vasos. En diferentes escalas, en oro, en plata, en madera o barro, aleluya, pero somos un vaso. Ahora, ese vaso ha sido separado del mundo, sacado de allá para la gloria de Dios. Ahora, dentro de la iglesia, que hay muchos vasos, dice que hay unos que son para honra, dentro de la iglesia, y unos son para deshonra. Porque hay vasos que aún dentro de la iglesia no se santifican, no se preparan, y son los vasos que el enemigo usa dentro de la iglesia para traer caos, problemas y provocar el pecado, provocar la fornicación, adulterio, rebelión dentro de la iglesia y dar una imagen negativa de la obra de Dios. Sea Cristo glorificado para siempre. Porque hay vasos de deshonra que son los que deshonran a Dios con su vida, con su sexo, con su palabra, con lo que hacen. Y esos vasos están dentro de la congregación, dentro de la casa de Dios, porque son vasos que no honran a Dios, sino que deshonran a Dios.
deshonran a Dios con su vida y su conducta, pero están dentro de la casa de Dios. Por eso que nadie puede escandalizarse cuando ve un vaso en deshonra o ve un vaso haciendo cosas viles. Porque ya la Biblia dice que dentro de la casa de Dios, en una casa grande, hay muchos vasos diferentes. Vasos de diferentes clases, uno de honra y otro de deshonra, viles. Entonces, esos vasos de deshonra son los que deshonran el Evangelio. Deshonran a Dios, deshonran la obra de Dios dentro de la iglesia. Pero usted no va a ser alcanzado por la ira de Dios porque un vaso de deshonra deshonre a Dios. Porque esto es individual. Cada persona tiene que cuidarse, ser el vaso de honra. Sea Dios glorificado. El vaso de oro, el vaso de plata, el vaso que va a glorificar a Dios. Si alguien quiere ser vaso de deshonra, es un problema de la persona. Pero de que lo hay, lo hay. Vaso de honra y vaso de deshonra. Porque la Biblia lo establece, que hay vaso de honra y vasos viles de deshonra. Y si Dios lo dice, ¿qué soy yo para decir que no hay? Si Dios lo dice que lo hay, que están ahí. Sea Dios glorificado para Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Y cuando usted hace un vaso de honra dentro de la iglesia, usted tiene que cuidar su testimonio y su vida para no caer en un vaso de deshonra. Porque cuando usted viola la orden divina y cuando usted traspasa la orden que Dios ha establecido, su orden y la forma que Dios trata, entonces usted se convierte en un violador que está deshonrando la obra de Dios. Por ejemplo, yo puedo coger una guitarra y decir: esta guitarra va a tocar para Dios. Este órgano va a ser para Dios, lo dedico a Dios, lo separo para Dios. Ya ese órgano que no tiene vida, que es un instrumento, no debe estar tocando en fiestas mundanas ni en cosas del mundo, porque yo lo saqué y lo dediqué para adorar a Cristo. Sea Cristo glorificado para siempre. Dediqué ese instrumento para Dios. Yo he sido sacado del mundo y yo mismo me dediqué a Dios, me entregué a Dios para ser vaso de honra y dedicarme al Señor. Usted lo hizo un día. Yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero vivir para Él, yo quiero consagrarme a Él. Para eso usted hizo una decisión de consagrarse a Dios, dedicarse usted mismo a Dios para ser vaso de honra, no de deshonra, de honra. Entonces, si yo tomo ese instrumento y yo lo dedico a Dios, no debo usarlo en otra cosa, porque eso es para Dios. Años atrás, muchos años atrás, un hermano que tocaba, que era un gran músico, que grabó CD, tiene mucha música grabada, era un gran músico que tocaba una guitarra tremenda y cantaba lindísimo para Dios. Comenzó a aflojarse en las cosas espirituales, en las cosas del Señor, y comenzó a dar pasos inciertos y comenzó a fallarle al Señor, y Dios le mandó un profeta a su casa. Dios le mandó un líder que le tocó la voz y habló con él y le dijo: dice Jehová que yo te he escogido para alabar mi nombre, para honrar mi nombre, y la guitarra y los instrumentos que tú tienes para mí, no lo uses para el mundo, porque es una orden de Dios. El hermano se olvidó de lo que Dios le dijo, que él era un instrumento de Dios, un vaso de honra que Dios había levantado, como dice aquí. Somos vasos santos, templos de Dios, y el que viole y destruya el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Dice que Dios lo va a destruir a él. Y ese hermano se fue para una fiesta que había en la playa. Se fue para una fiesta que había en una playa, hace unos años atrás. Y no es un testimonio inventado, como se inventa gente de testimonio para que la gente crea que Dios hace esto. No son testimonios reales. No inventado de la cabeza, reales. Sea Cristo glorificado para sí. Alabado el nombre del Señor. Y ese hermano se fue para la playa. Y allá estaba tocando en la playa con los pecadores del mundo, con otro que le acompañó, que era de los socios de él, que cantaba con él, estaba con él en la playa.
Y según el testimonio, la playa estaba soleada y radiante, un sol tremendo que había ese día en la playa, y él estaba tocando allá con los impíos, con los allá, mi hermano, y de repente se nubla el cielo. Un sol abierto y candente. De repente se nubla el cielo. Y comenzó a nublarse y a ver relámpagos y rayos. La gente comenzó a moverse porque fue un cambio drástico de un momento a otro. Pasa de un día lindo, hermoso de sol a un momento de tiniebla, de relámpago y de lluvia. Y bien, se movió Jehová. En ese momento la gente salió corriendo. Un rayo se desprendió del cielo. Cogió al hermano y cayó encima de él el rayo. Lo hizo polvo a él. Quedó polvo hecho ceniza. Y la guitarra también. Y el socio de él pudo escapar, quemado completamente la mitad de su cuerpo. Y a ese Jehová lo dejó vivo para testimonio de que con Jehová Dios no se juega. Sea Dios glorificado para siempre. Que las cosas de Jehová son serias y que no podemos engañar a Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Y ese hermano que quedó vivo fue por varias iglesias, testificando lo que le había pasado al hermano, cómo el rayo lo hizo polvo, cómo cambió el tiempo y vino ese rayo y lo mató, y ahora lo dejó vivo. Toma el carro para que entienda que Jehová se respeta y que las cosas de Dios son serias. Sea Dios glorificado para siempre. Que no podemos estar jugando con Dios y jugando con nuestra vida. Hoy soy de Dios, mañana soy del mundo. Hoy le sigo a Dios, mañana le sigo a Satanás. Hoy soy vaso de hombre, mañana soy vaso de zorra. Hay que tener cuidado, porque en un momento que te convierte en vaso de zorra, cae la ira de Jehová sobre ti y te va a cortar el Dios del cielo. Sea Dios glorificado para siempre. Bendita sea la gloria de Dios. Vaso de honra, vaso sagrado. Ustedes saben lo que le pasó a Belsasar en el libro de Daniel. Aleluya. Que hizo una fiesta bien grande. Aleluya. Este hombre, el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, hizo una fiesta y invitó a 1000 personas. Y comenzó a hacer una fiesta bien grande en su palacio. Y trajo sus esposas y todas sus concubinas. Y cuando estaban todos borrachos, tomados, le dio a él con honrar a sus invitados, a las prostitutas y mujeres del mundo que él haya traído al palacio, porque eran las esposas de él y las otras cuales eran concubinas, las mujeres que él tenía por el lado. Sea Cristo glorificado. Yo no creo que haya nadie en esas condiciones. Aleluya. En su caso, quién sabe que está escondido por ahí. Sea Dios glorificado. Un aplauso a Jesucristo. Esta noche como tener mucha alegría. ¡Alabado sea Dios! ¡Amén! Hay mucha alegría, pero hay bendición de Dios para ti. Hay bendición de Dios para nosotros. Y le dio a él en la fiesta usar los vasos santos. Los vasos del templo que habían sido dedicados a Jehová. Oh my God. Los vasos de oro y de plata. Ahí no era de barro, ¿no? Vasos de oro y de plata. Que habían sido usados en el templo de Jerusalén para Jehová. Dedicados a Dios. Eso es lo que llama vasos santos. Porque habían sido separados para el uso de Dios.
del altar de Dios. Usted es un vaso que ha sido separado para el altar de Dios. Usted y yo hemos sido separados para honrar a Dios, para hacer alabanza a Dios, para alabar a Dios y glorificar su nombre y ser los vasos y los instrumentos de Dios para que este mundo se salve, para que este mundo encuentre la salvación, para que este mundo encuentre la paz que anda buscando, que solamente Cristo tiene esa paz y usted la tiene, y por eso usted es instrumento de Dios para sacar a la gente que está perdida en la calle. Por eso Dios te sacó del mundo y plantó en su templo. Y hoy tú eres el vaso de honra para honrar a Dios. Y Belsasar, como era el rey, mandó a buscar los vasos santos del templo de Jerusalén, allá en Babilonia, y traer los vasos de oro y los vasos de plata, que son los vasos por excelencia. Si yo fuera a describir aquí, en mi mente y en mi forma limitada de interpretar las escrituras, podría decir que los vasos de oro serían los ministros. Porque el vaso de oro es la excelencia, es lo máximo. Vaso de oro es cuando usted comienza de abajo hacia arriba y llega a oro. Eso es fácil, ¿verdad? Eso está más profundito, ¿verdad? Que usted comience a lo mejor como vaso de barro y después pasa a vaso de madera y después pasa a vaso de plata y después pasa a vaso de oro. Usted llegó a la copa, al final. Un aplauso a Jesucristo. Usted llegó al final, al máximo de la demanda divina. Y cuando usted llega a un vaso de oro, usted ya tenga el altar de Jehová. Porque esto no es de la noche a la mañana, usted tiene que pagar un precio. Es de abajo hacia arriba. Cuando usted ya llegue el vaso de oro, usted tiene la excelencia máxima. Pero aquí en el altar no puede ser cualquier cosa. Si usted llega al altar, usted tiene que ser oro. Usted no puede ser madera y barro, usted tiene que ser oro. Porque es una posición distinguida, de honor. Por ejemplo, en las reuniones grandes del ministro, que dan conferencias y en actividades grandes, los ministerios ponen una mesa especial, que llaman la mesa de honor. Usted lo ha visto, yo, la fiesta que yo hice, fiesta de pastores, de iglesia, ponen una mesa de honor. ¿Para quiénes? Para los obispos, para los ministros, los líderes, los que Dios ha puesto en eminencia. Se sientan ahí. Ahí no puede venir un cualquier manera. Así está, eso no es para usted. Usted tiene que estar allá abajo, porque usted a lo mejor de madera o barro. Usted tiene que ser oro primero para sentarse en esa mesa de honor. Alabado el nombre del Señor. Cualquiera le gustaría estar sentado ahí, pero no es para usted. Esa mesa la pusieron para los jefes, para los líderes, los que gobiernan, los que mandan, los que han llegado ya a una posición de obispo, que son ministros, gente reconocida con ministerios destacados. Mesa de honor. Después puede ser que tenga otra mesa para otros invitados. Vamos a poner una mesa de plata para los que están ahí. Los que están ya acercándose ahí, que son diáconos, que son oficiales, que son síndicos, que son maestros de escuela dominical, líderes que están ya subiendo y que está cerca ya del ministro. Eso está en plata, una mesa para los que están de plata. Entonces la congregación allá, que puede ser que sea madera y barro, porque vienen para clase de gente, allá en la nave. Pero cuando usted llega acá arriba, usted no puede ser cualquier vaso. Tiene que ser un vaso especial, un vaso limpio, un vaso puro, un vaso santo, un vaso que ya ha mostrado a Dios y a los hombres que usted ha pagado el precio. Un aplauso a Jesucristo, que sea Cristo glorificado para siempre. Y este hombre en la fiesta mandó a buscar los vasos de oro y de plata y lo trajeron. Y comenzó a emborracharse y a echar alcohol y a beber con la prostituta, con la gente del pueblo, con la gente que no conocía a Jehová.
con los pecadores, mezcló los vasos santos de Jehová en las cosas mundanas del mundo. Hermano, usted como vaso no puede mezclarse con el mundo. Usted no puede tener las fiestas del mundo mezclar con ellos. No, que este vaso es un vaso de oro, pero está colocando el palito. Miren, los vasos de oro y de plata están aparte. Sea Dios glorificado. Allá está lo del mundo. No puede mezclarse como vaso con las cosas del mundo, porque ya Dios lo separó a usted para algo especial, para Él, para la gloria de Dios. Y cuando salga de aquí, usted se va a sentar también en la mesa de honor allá arriba. ¿Cuánto piensa sentar? Yo pienso sentarme en la boda del Cordero. Yo pienso sentarme allá con Jesucristo, como dice la Biblia. Que nos sentaremos con Él en lugares celestiales y que estaremos sentados en la mesa del Cordero. Para eso hay que ser un vaso limpio y puro, por dentro y por fuera. Santidad por dentro y por fuera. No me este cuento que Dios no me ve lo de adentro. No, Dios ve lo de adentro porque no es tuerto, ni bico, ni ciego, ni usa lente. Dios no usa lente de aumento. Los lentes los usamos nosotros. Jehová tiene unos lentes, mi hermano. Los lentes de Jehová ven hasta los huesos, hasta los tuétanos de los huesos de Jehová. Por eso dice, le dijo Jehová, le dieron a Samuel, porque ustedes ven lo de afuera, el hombre ve lo de afuera, pero Jehová ve aún a lo de adentro. Ve lo de afuera y ve lo de adentro. El hombre va a ver lo de afuera, pero Jehová te ve por dentro y por fuera. Sea Dios glorificado para siempre. Y a Él le servimos y a Él honramos. Y allá comenzó a echarle vino y alcohol a los vasos. Y en medio de la fiesta surge una mano divina del cielo, escribiendo en la pared. Escribiendo una mano divina. Antes no apareció la mano, pero de que los vasos de oro y de plata del templo de Jehová lo sacaron de su lugar santo y lo mezclaron con el mundo, con la fiesta mundana, ahí apareció la mano de Jehová. No podemos mezclarlo, hermano. Por mucho que usted diga, mucha gente por ahí que vive en las carnes, yo no sigo a nadie que esté en las carnes, yo sigo a los que están en el espíritu, porque yo no quiero perder el tiempo hasta abajo, yo quiero irme para allá arriba. Sea Dios glorificado para siempre. Y salió la mano en la pared, escribiendo, y nadie podía leer la escritura, y nadie podía interpretarla, y buscaron todos los sabios, todos los magos de Babilonia, nadie pudo leerla. Y ahí salió uno, mira, aquí había un hombre que se llama Daniel, que cuando tu padre estaba aquí, que era el rey. Él fue el hombre grande y poderoso cuando estaba tu padre Nabucodonosor. E interpretó los sueños. Nabucodonosor lo hizo jefe de los gobernadores porque era el hombre más inteligente que había. Y dice, tenía revelaciones de los dioses. Tenía revelaciones de los dioses. Los otros no tenían revelaciones de los dioses. Por eso no entendía la escritura, porque como vino de arriba, tenía que ser uno de arriba para interpretarlo. La Biblia no la puede interpretar los impíos, los inconversos, porque ellos no tienen revelación divina. Se necesita para interpretar la Biblia tener la unción de Dios, la revelación del Espíritu Santo, porque la Biblia es un libro especial para los hijos de Dios. Sea Cristo glorificado para siempre. Alabado el nombre del Señor. Hermano, y buscaron a Daniel. ¿Y cuál fue el mensaje de Daniel cuando llegó a Daniel? Pero Belsasar. Belsasar. ¿Qué te pasó a ti, Belsasar? Tú no aprendiste nada en tu vida. Tú no viste lo que le pasó a tu propio padre, a tu papá. A Nabucodonosor, tu padre. Porque era el hijo de Nabucodonosor. Antes era el que dijo, pero yo quiero decirte algo. ¿Qué te pasó a ti? Tú no aprendes nada de lo que ves. Porque hay gente que son así, como los animales, ciegos, no aprenden nada de lo que ven. Ven los juicios de Dios aquí, ven la ira de Dios acá, y ven lo que está pasando, y yo soy igualito a lo que yo no cantazo. Señor, abre los ojos, aprende. Sea Dios glorificado para siempre.
Y dice la Biblia que Jehová lo puso a él en grande, a Nabucodonosor, y le dio ese imperio terrible. Y dice que Nabucodonosor tenía el poder para quitarle la vida a la gente y dársela. Era como un dios de la tierra, Nabucodonosor. Y un día Nabucodonosor salió afuera y vio los jardines de Babilonia, y vio la gloria de Babilonia. Y cometió un error ese mismo día, porque vio la grandeza de su reino. Y dijo él, Nabucodonosor: oye, esta es la gran Babilonia que yo he edificado, que yo he levantado para la gloria de mi nombre, para la gloria del reinado de Nabucodonosor. Y dice la palabra que no había terminado de enaltecerse y engrandecerse y coger la gloria para él. En vez de decir esta la gran Babilonia que Jehová edificó, que Jehová levantó, la gloria de Jehová se ha manifestado aquí, dijo: la gloria mía, que yo la levanté con mi fuerza, con mi sabiduría, con mi inteligencia. Aquí nadie tiene nada, aquí nadie tiene ciencia ni sabiduría. La sabiduría la tiene Jehová. Sea Dios glorificado. Él es el único digno de gloria, de honra y de alabanza, porque Jehová tiene el poder y el control en el cielo y en la tierra. Sea Dios glorificado para siempre. Y tampoco Nabucodonosor cogió para él la gloria. Vino inmediatamente la voz de Jehová del cielo: por cuanto no le diste la gloria a Jehová, por cuanto te hiciste dueño de lo que no era tuyo. Ahora mismo dice Jehová que tu reino ha sido cortado, y que ahora la mente tuya será una mente de animal. Y ahora te envía, dice Jehová, a comer hierba con los bueyes y la bestia del campo. Un hombre que era tan grande que hace unos minutos le decía: la gran mujer que yo edificaba. Ahora Jehová dice: mira, ahora tú no tienes mente, ahora tú vas a creer que tú eres un animal. Aleluya. Con Jehová no se está jugando con Jehová. No juegue con Jehová. No juegue con Jehová, porque el que juega con Dios se quema. Sea Dios glorificado para siempre. Nada más dio esta palabra y Jehová le cambió la mente. Un hombre inteligente y sabio se convirtió en un animal. Pensaba como un buey. Se fue al campo y comía la hierba de los bueyes, de los animales. Y tú ves a Nabucodonosor comiendo hierba. Y dice que se bañaba con el rocío del campo como la bestia. Dice que le creció plumas en la cabeza como un águila. Y las uñas le crecieron como águila. Y ese cree que era un animal. Eso fue la mente que Dios le puso. Hasta que se arrepintió. Pasó varios tiempos viviendo como un animal, durmiendo al aire libre, comiendo hierba, acostándose con los bueyes y la vaca. Oye, qué duro fue Jehová. Fue una sentencia dura, fuerte. Pero aprendió la lección. Volvió en sí. Después de muchos tiempos metió allí como un animal. Volvió en sí. Jehová le devolvió la mente y lo restauró. Y la dijo: tú no, 7 años comiendo hierba con los animales. Qué disciplina, mi hermano. A él que se puede gritar para la disciplina de 3 meses o 6 meses y siguen comiendo y viviendo bien. A Napoleón metieron 7 años de disciplina como un animal, como un buey, comiendo hierba y en el monte con los animales durmiendo. Y era un rey, el rey más grande conocido en la historia, por rebelarse contra Dios. Y le dijo: Daniel, tú no aprendiste nada de tu padre. Tú no viste que a tu padre Jehová lo puso a comer hierba y lo metió en el campo, y ahora tú vienes sabiendo lo que le pasó a tu padre. Ahora tú vienes y coges los vasos santos, sagrados del templo, y te pones a ver con las prostitutas y con las mujeres del pueblo. Pues la escritura dice que tu reino ha sido cortado. Tu reino, Belsasar, ha sido cortado, ha sido eliminado, ha sido destruido. Pesado fuiste en balanza
y fuiste hallado falto. Tu reino pasará ahora a los medos de los persas. Y hoy mismo terminarás tu reinado. Y ese mismo día lo mataron. Ese mismo día murió Belsasar por coger los vasos de oro y de plata y deshonrar los vasos de Dios. Perdió el reino, perdió la vida. Y su padre, por llenarse de orgullo y de vanidad y no entender a Dios, terminó como un animal comiendo hierba. Nosotros estamos aquí hoy como vasos. No sé si usted es un vaso de oro, de plata o de madera o de barro. Pero esta noche, para cerrar, quiero decirle que a pesar de este mensaje ser fuerte así, hay una esperanza. Sea Dios glorificado para siempre. Hay una esperanza para ti. Tú puedes ser un vaso de honra. Tú no tienes que ser un vaso de deshonra. Tú no tienes que ir a comer hierba como los animales. Dios no tiene que cortarte a ti, porque Dios te ha dado la oportunidad, el privilegio de escuchar su palabra y pasar de un vaso de deshonra a un vaso de honra, porque eso es el llamado de Dios, que tú puedes ser un vaso de honra en esta noche, en este momento, y evitar el juicio de Dios, la ira de Dios. Alabado sea Dios, porque dice aquí en el verso 21, así que si alguno se limpia, oiga bien, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Oh, qué lindo es esto. Instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para buena obra. Si alguno se limpia, si alguno se santifica, si alguno deja el pecado, si alguno deja de seguir practicando lo malo, dice ahí, Jehová lo santifica, Jehová lo limpia, Jehová lo prepara y lo convierte en un vaso de honra.